Un elemento de memoria es aquel elemento capaz de almacenar un estado durante un tiempo determinado. En las siguientes figuras, el primer elemento está formado por dos inversores realimentados de tal forma que el primer valor a la entrada del primer inversor es el mismo que a la salida del segundo inversor, estando de acuerdo con el lazo de realimentación. Mientras que el dato de entrada no cambia, el dato de salida permanecerá sin cambiar, es decir, que quedará almacenado. De igual forma, podemos comprobar que una simple línea de conexión muestra el mismo comportamiento de tal forma que la tensión es almacenada en el condensador parásito asociado a dicha línea. La diferencia entre ambos elementos se encuentra en el tiempo que permanecerá almacenado el dato, característica que se suele denominar duración de la información. En el primer elemento, la información permanecerá almacenada indefinidamente hasta que el dato de entrada cambie su valor. En cambio, en el segundo caso, hay un condensador parásito creando un camino de descarga a través de la resistencia. Como el dato no es regenerado por ningún elemento, cuando se sobrepasa un determinado tiempo se denomina tiempo de descarga y suele considerarse proporcional al producto. La tensión almacenada no es lo suficientemente alta como para identificar un nivel lógico o cambiar su valor. A este tipo de almacenamiento se denomina almacenamiento dinámico, mientras que cuando el dato permanece durante un tiempo indefinido, el almacenamiento se denomina almacenamiento estático. En el caso del almacenamiento dinámico, para evitar la pérdida de la información, es necesario volver a almacenar la información de forma periódica antes de superar el tiempo de descarga, lo cual se conoce como ciclo de refresco. Otra propiedad que podemos encontrar en los ejemplos anteriores consiste en un almacenamiento instantáneo. Cuando el dato de entrada cambia, el valor almacenado en el elemento de memoria cambia de forma instantánea. A esta propiedad se le conoce con el nombre de transparencia, diciéndose entonces que estamos considerando un elemento de memoria transparente como se muestra en la figura siguiente. Así como existen elementos de memoria transparente, también podemos encontrar elementos de memoria no transparentes. En este tipo de elementos, los cambios correspondientes a los datos almacenados no obedecen directamente a los cambios de los datos de entrada, sino que solamente se producirán cuando lo indique una señal de control. En la siguiente figura, en la parte A, podemos encontrar elementos de memoria controlados o no transparentes, mientras que en la parte B, la señal de control C controla un conmutador que permite o no el paso del dato de entrada al resto del elemento. Así, mientras se tenga un valor bajo evitando el paso del dato de entrada, el elemento mantiene almacenado el dato anterior. En el caso de las formas de onda que se han puesto a un nivel bajo. En esta fase de operación se dice que el elemento es opaco o está en su fase opaca, de tal forma que se pierde toda influencia respecto a los datos de entrada. En cambio, cuando la señal se permite el paso del dato de entrada, el elemento obedece a este último. En esta fase de operación se dice que el elemento es transparente o está en su fase transparente. En función de esta señal de control de criterios de transparencia, podemos clasificar a estos elementos de memoria en elementos sensibles al nivel o latches, que son los elementos en los que la fase de transparencia se corresponde con el intervalo en el que la señal de control tiene su nivel activo, y elementos de memoria sensibles a la transición o flip-flops. Son los elementos en los que la fase de transparencia se corresponde con una transición de la señal de control, por lo que también se dice que carece de esta fase por ser un instante y no un intervalo. Este comportamiento se puede apreciar en la siguiente figura. De ambos tipos de elementos, los flip-flops son los que muestran una mayor independencia con respecto a los datos de entrada, o lo que es lo mismo, una menor ventana de transparencia. En sistemas secuenciales, los valores de las salidas en un momento dado no dependen exclusivamente de los valores de las entradas en dicho momento, sino también dependen del estado anterior o estado interno. El sistema secuencial más simple es el biestable, de los cuales el tipo D o cerrojo es el más utilizado actualmente. El sistema secuencial requiere de la utilización de un dispositivo de memoria que pueda almacenar la historia pasada de sus entradas denominadas variables de estado y le permita mantener su estado durante algún tiempo. Estos dispositivos de memoria pueden ser sencillos con un simple retardador o celdas de memoria de tipo DRAM o SRAM o multivibradores biestables también conocidos como flip-flops, entre otros. Tipo de circuitos entra un factor que no se considera en los circuitos combinacionales, que dicho factor es el tiempo. Según cómo manejan el tiempo, se pueden clasificar en circuitos secuenciales síncronos y circuitos secuenciales asíncronos. Circuitos secuenciales asíncronos. En circuitos secuenciales asíncronos, los cambios de estado ocurren al ritmo natural asociado a las compuertas lógicas
utilizadas en su implementación, lo que produce retardos en cascadas entre los biestables del circuito, es decir, no utilizan elementos especiales de memoria, lo que puede ocasionar algún problema de funcionamiento, ya que estos retardos naturales no están bajo el control del diseñador y además no son idénticos en cada compuerta lógica. Los circuitos secuenciales síncronos solo permiten un cambio de estado en los instantes marcados o autorizados por una señal de sincronismo de tipo oscilatorio denominada reloj cristal o circuito capaz de producir una serie de pulsos regulares en el tiempo, lo que soluciona los problemas que tienen los circuitos asíncronos originados por cambios de estado no uniformes dentro del sistema o circuitos. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Flip-flops son los circuitos secuenciales que se encuentran en la salida, depende de la entrada de presente y pasado. A continuación, los flip-flops son dispositivos con memoria más comúnmente utilizados con características principales asumen usualmente con uno de los dos posibles estados de salida, tienen un par de salidas que son complementos de una salida a otro, tienen otro más entradas que se pueden causar en el estado de flip-flop cambio. También continuamos con flip-flop SR, set reset con la figura que se muestra. También lo conocemos como también parte de ello que tiene una tabla de un estado de FFSR. También se puede ver que se escribe como flip-flop T, donde a continuación se encuentra con los ciclos de completamente a 0 a 1. También tiene parte principalmente con su siguiente codificado con cada uno de los pulsos T, donde podemos clasificar con sus siguientes tabla de estado de FFT. Al igual manera tenemos conocido como los flip-flop JK, donde tiene como J es igual a 1, K igual a 1. Actúa como flip-flop T de otra forma, a continuación como flip-flop SR, donde tiene también una tabla de muestra que es un estado de FFJK, donde JK Q más Q. Flip-flop D delay es un flip-flop D de uno de los F más sencillos. Su función es dejar pasar 1 entrada por D, la salida de Q, después impulso de un reloj conjunto de FFJK. También inicialización de flip-flop se inicia con una secuencia de flip-flop que se cuenta con dos entradas que permiten seleccionar los valores iniciales con FF al momento que se empieza a funcionar. Y tenemos algunos ejemplos que se inician con Q y finalizan con Q, al igual de Registros: conjunto de biestables que funcionan al unísono compartiendo sus señales de control. Normalmente se utilizan registros formados por biestables de tipo D o bien con biestables SR o JK funcionando como biestables D. Los registros necesitan una señal de sincronismo por nivel o por flanco. A diferencia de los contadores, no tienen una secuencia específica de estados. Aplicaciones: almacenamiento y desplazamiento de datos. Tipo de registro: a continuación se les mostrará los tipos de registros que esta tiene y pues se mostrará en la siguiente tabla. A continuación les mencionaré las líneas más comunes en los registros. Entrada paralelo: cada biestable tiene su propio bit de entrada. La salida paralelo: cada biestable ofrece su propio bit de salida. Entrada de serie: la entrada se produce bit a bit siempre por el mismo biestable. Salida de serie: la salida se produce bit a bit siempre por el mismo biestable. En el reloj puede ser activo por flanco o por nivel. Habilitación del reloj: habilita las entradas del registro. Emplear puesta a 0, entrada síncrona habitualmente común a todos los biestables. Preset: puesta a 1, entrada síncrona habitualmente común a todos los biestables.
Inhibición, habilitación de la salida. Desconecta, habilita la salida del registro. Registros de almacenamiento en paralelo. Son los más frecuentes y se emplean para almacenar datos. Los bits de datos de entrada se almacenan todos a la vez. Las entradas de datos de los biestables son accesibles desde el exterior. Aquí les presentaremos un ejemplo con biestables D síncronos por flanco de subida, lo cual se muestra en la imagen. También puede utilizarse registros síncronos por nivel, en cuyo caso tendremos un registro de tipo latch. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo también del registro latch de síncrono por el nivel alto. También presentaremos lo que es el cronograma del registro síncrono por flanco de subida y también el cronograma del registro latch síncrono por nivel alto. Y también podemos combinar ambos conceptos y crear un registro síncrono por flanco con habilitación de entrada CE. Aquí también les mostraremos un ejemplo con CE activa por el nivel alto, lo cual está en la imagen que se mira en la pantalla. Al registro anterior también le podemos añadir una entrada de habilitación de salidas OE, lo cual se muestra en la ruedita amarilla que se mira ahí. Esa es una entrada de habilitación de salidas CE. También mostraremos lo que es el cronograma del registro con habilitación de entradas y salidas. Señal asíncrona de apuesta a 0, todas las salidas Q a 0. Es la parte roja que se mira en círculo y la parte amarilla que se mira es la señal de habilitación de entrada CE. Cuando no es activa, aunque cambien las entradas, no afecta a las salidas. Y la última parte es la señal de la habilitación de salidas OE, lo cual se muestra en la imagen que está en la pantalla. Registro de desplazamiento serie a serie. La entrada es bit por un extremo e izquierda o derecha y la salida es bit a bit por el otro, izquierda o derecha. Aplicación, línea de retardo y es función del número de etapas del registro y la frecuencia del reloj. Demostraremos un ejemplo de lo que es el registro de desplazamiento hacia la derecha con biestables SR. Uno de los ejemplos es lo que se mostrará en la imagen. Registro de desplazamiento izquierda a derecha. Una señal de control modo permite seleccionar el sentido de desplazamiento, además de 2 bits para entradas serie y a otros 2 para salida de serie. Modo L. Este se desplaza hacia la derecha, izquierda, entrada ESI y salida SSI. Modo H. Este se desplaza hacia la derecha, entrada ESD y salida SSD. En el registro de conversión serie paralelo, la entrada llega a bit en serie, es izquierda o derecha, y la salida se ofrece en paralelo por todos los biestables a la vez. El bit de entrada se va desplazando por el registro golpe a golpe de reloj. Su aplicación, ¿cómo se aplica? Bueno, la transmisión de datos en serie reduce el número de conductores. Los UP requieren la entrada de datos en paralelo, necesidad de un conversor serie paralelo. A continuación también se mostrará un ejemplo de la conversión de serie paralelo con un desplazamiento hacia la derecha, lo cual se muestra en la imagen. Si vemos en esta imagen, el registro se carga en paralelo, todos los bits a la vez, pero la salida se ofrece a través de un solo bit. El contenido del registro se desplaza hacia un lado a golpe de reloj, lo cual está en el ejemplo que se mostrará a continuación. Conversor paralelo serie con carga síncrona y desplazamiento hacia la derecha. En el cronograma se muestra el cronograma para el registro con carga síncrona y desplazamiento a la derecha. Tanto el desplazamiento como la carga se hacen síncronamente con los flancos de subida de reloj. Modo L es carga y modo H es desplazamiento.
Los contadores sirven para contar pulsos cíclicamente habitualmente en binario natural. Hacia adelante podemos decir contadores o hacia atrás podemos decir descontadores. En el sentido más elemental, los contadores son sistemas de memoria que recuerdan cuántos pulsos de reloj han sido aplicados en la entrada. Se produce un nuevo conteo a cada n ciclos de reloj, como por ejemplo un cronómetro. Si presionamos iniciar, empieza a contar rápidamente los segundos y los segundos convertir en minutos y así sucesivamente. Pero en este caso existen dos tipos de contadores y la primera tenemos como síncronos. Todos los biestables comparten la misma señal de reloj, y la segunda tenemos como asíncronos. Cuando no son síncronos, esto quiere decir que no comparten la misma señal de reloj. Se construye a partir de biestable de tipo T. Cada biestable cambia cuando el anterior pasa de 1 a 0 y el primero lo hace con cada pulso que le llegue. Y por último, los contadores nos muestran cómo funciona cada uno de ellos, como nos representa en estos dos cuadros. La memoria RAM o memoria principal es donde el computador guarda los datos usados en el momento presente, porque los datos permanecen en ella mientras está encendido o no sea formateado. También se utiliza para referirse a los módulos que utilizamos en las memorias personales y de servidores. Los módulos RAM son la presentación comercial de este tipo de memoria, que se compone de circuitos integrados soldados sobre un circuito impreso o en placas principales. Se utiliza como memoria de trabajo para el sistema operativo. Es ahí donde se cargan todas las instrucciones que ejecuta el procesador. Se denomina de acceso aleatorio, porque se puede leer o escribir en una posición de memoria con un tiempo de espera igual, en cualquier posición. Uno de los primeras RAM fue de núcleo magnético. A continuación les diré su funcionamiento un poco más explicado. La memoria de acceso aleatorio consta de miles de pequeños capacitadores que almacenan cargas. Teniendo en cuenta que se cargan los capacitadores, deben cargarse constantemente en intervalos regulares, a lo que se denomina ciclo de actualización. Cada capacitador está acoplado a un transistor. Ojalá les haya gustado mi explicación y gracias. My life's a battle, and I think I'm losing my mind.